Hola, hola, feliz noche para todos, bienvenidos a este live, feliz jueves. Hoy voy a estar hablando de un tema súper especial y es algunas herramientas. Me voy a tomar unos minutos para hablar de algunas herramientas para esos momentos en los que podemos estar en una etapa de duelo, de perder a alguien querido, algún ser querido. Y este live, digamos que no es solamente si en este momento preciso estás pasando por eso, sino incluso si has pasado por eso antes y sientes como que todavía te genera más dolor del que sientes que es natural. Acá es súper importante que sepas que todo lo que tiene que ver con este tema realmente no es como que porque vaya a haber algunas herramientas que te voy a compartir no haya dolor, pero sí voy a estar compartiéndote algunas cositas que te pueden ayudar muchísimo a sobrellevarlo de una forma en la que literalmente como que te permitas pasar el proceso como más te pueda apoyar. Entonces acá, gracias a todas las personas que se están conectando, mi Nati divina, tengo que compartirles que incluso la razón por la que estoy haciendo este live a Charanli, una de las razones por la que estoy haciendo este live es una clienta súper especial mía. Está pasando en este momento por una situación de duelo, y súper curiosamente también las sesiones, hoy hice varias sesiones, hoy fue un día literal, chocolate sol, también me conecté unos poquitos minutos después de las 8 porque literal acabo de terminar algunas sesiones, entonces literal apenas terminé, me conecté lo más prontito que pude, pero siempre va a ser una situación muy dolorosa, pero lo más importante es que tú sepas que si en este momento estás iniciando ese proceso, si en algún momento lo viviste y quizás sientes que no se procesó de la mejor forma, si te está pasando ahorita, es importante que conozcas estas cositas que te voy a compartir para que más adelante no haya como unas consecuencias en ti mismo que puedan, digamos que detonar situaciones que te puedan hacer sufrir más o que te van a generar más dolor, mucho más dolor adelante. O si te pasó antes, es importante de pronto que escuches estas herramientas también, porque de pronto puede haber un dolor guardadito, una emoción que no se procesó de una forma en que te trae un bienestar, y pues eso puede ser algo que esté todavía dentro de ti generándote algo. ¿A qué me refiero? O te voy a dar un ejemplo con esto. Si en algún momento, por ejemplo, tú tuviste una situación, alguien muy cercano, importante para ti, de pronto falleció y en ese momento no te permitiste sentirlo, no se procesó adecuadamente el dolor, y no significa que siempre sepamos cómo procesar el dolor, pero sí es permitirnos sentirlos incluso, y es como me llegan muchas situaciones en las que pueden pasar distintos escenarios y puede ser un escenario como les compartí en unas historias, como llegan muchos clientes como Carito, la verdad es que me tocó a mí ser él o la fuerte de la familia, me tocó a mí asumir la responsabilidad de todo, que no pude permitirme sentir dolor porque en ese momento tenía que ser fuerte. Escenario número uno. Escenario número dos es sentía que no podía hablar de mi dolor con alguien más. Ese es escenario número dos, entonces me tocó lidiar a mí con todo eso. Y hay distintos escenarios, y lo que quiero expresarte con esto, porque literalmente es como llegan pacientes, lo que se ve muchísimo es si en ese momento, en algún momento de tu vida sentiste que no lo pudiste afrontar, no pudiste compartir tu dolor, no pudiste sentirlo porque habían muchas otras cosas, entonces tienes que saber que puede que sí o puede que no, luego eso se exprese en tu vida más adelante. ¿Cómo se puede expresar? Por ejemplo, en mujeres, en la parte no sé, sus ciclos menstruales pueden ser muy dolorosos, pueden ser muy fuertes, puede cambiar algo ahí, a nivel de piel pueden pasar cosas, a nivel emocional, de como que fallece la persona y de un tiempito después, algunos años o algunos meses, es como que tienes un breakdown, tienes una recaída, y a veces puede que tú digas, no, pero si eso pasa hace mucho tiempo, no entiendo esto porque me está pasando ahorita. Puede ser que en ese momento ese dolor que sentiste no te permitiste, obviamente esto no lo hacemos de forma consciente, pero no te permitiste procesarlo de la forma en la que necesitabas procesarlo. Entonces ahí es cuando también es importante, si esto es algo que te pasó y sientes que es algo que ahorita está teniendo un impacto en ti, entonces hay que gestionarlo, trabajarlo también incluso a nivel del subconsciente, sistema nervioso,
Y esto es algo que incluso les recomiendo un libro, un texto, y es algo que se utiliza muchísimo, que me lo enseñó una de mis mentoras en todos estos procesos de trabajo del subconsciente, terapéuticos de manejo de dolor y de gestión de emociones, es todos los sentimientos que nosotros enterramos vivos en realidad nunca mueren y comienzan a salir por algún lado. Literal, como que todas esas lágrimas que en algún momento no nos permitimos llorar, sacar, terminan haciendo que otros órganos lloren. Entonces ahí es cuando todas estas emociones es importante conocer cómo gestionarlas. No significa que no se sienta dolor, pero si puedes entender en qué parte del proceso estás, es mucho más fácil para ti sobrellevarlo, pasar por distintas etapas y luego darle la bienvenida a tu vida a nuevas perspectivas. Entonces, siempre tienes que saber que tus sentimientos, y sobre todo en esos momentos de dolor, de pérdida, son lo más real que tú tienes, son lo más real que nosotros tenemos como seres humanos, porque literalmente nuestros sentimientos son lo que nos guían en nuestra vida. Y aquí es importante que tú sepas varias cosas a nivel de, pues también como conscientemente, a nivel de cómo funcionamos, y es en esos momentos para nuestro cuerpo eso es un shock, es un conflicto, tenemos muchos pensamientos. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestra mente, digamos que a lo largo del día y en nuestra vida tenemos la capacidad de procesar muchos más pensamientos que emociones, es decir, los pensamientos son mucho más rápidos, fugaces, mucho más intensos, o digamos que más en cantidad, como que que los sentimientos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que en esos momentos de confusión, de conflicto, es como que por la mente pasen muchas cosas, preguntas, peleamos, o sea, como que muchísimas cosas. Y cuando tenemos tantos pensamientos que nos generan tanto conflicto, que no entendemos, que no aceptamos, que nos generan rabia, tristeza, o sea, un montón de cosas, son demasiadas emociones. Es decir, es mucha más la carga de pensamientos que lo que nosotros podemos procesar emocionalmente. Entonces, como todos esos pensamientos no se pueden procesar adecuadamente como emociones, eso también comienza a generar, digamos que mucho impacto en nuestro sistema nervioso. Entonces, quiero que tú te imagines como que tus pensamientos al fin y al cabo generan sentimientos, generan emociones, y ellos son como olas. Y tú, digamos que naturalmente, sabes como que el propósito de una ola, cómo funciona, es como que viene y va, viene y va. ¿Qué es lo que sucede en estas situaciones? Lo que sucede es como que quiero que te imagines que dentro de ti vienen muchas olas al tiempo, pero esas olas no pueden fluir. ¿Por qué? Porque no se pueden procesar, y al no poder fluirse es como que se quedan estancadas. Y ahí es cuando literal nuestro cuerpo, sistema nervioso, también puede entrar como en un cortocircuito. Y aquí es cuando tienes que escucharte muchísimo más que nunca, porque tus emociones necesitan ser sentidas, tus sentimientos necesitan ser sentidos. Entonces acá quiero que te quedes con lo siguiente, y es, tienes que sentir tus sentimientos hasta que después ellos no necesiten ser sentidos más. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre en este proceso tienes que permitirte sentir lo que sientas, el dolor que sientas, las emociones que sientas, hasta que ya no necesites sentirlas más. Y eso normalmente no lo decides solamente tu mente, es como la ola llega hasta donde tiene que llegar y luego fluye. Tú no decides, o tú no tengo tanta batería, entonces voy a buscar sintetizar también esto, pero entonces es como que tú realmente la ola, tú no puedes controlar siempre la intensidad, el volumen, o sea, ella tiene su tránsito, y tú lo que necesitas es permitir que esa ola sea. Y hay veces por querer controlarla como que intentamos empujarla, pero realmente tú puedes empujar una ola. Entonces, de esa forma quiero que tú comiences a ver tus emociones, porque la idea es que en todo este proceso siempre, y es como lo más importante, es que te digas a ti mismo, que te percibas a ti mismo como no necesitas ser el o la fuerte siempre. Y en estos momentos de dolor, así tu familia, otras personas, por supuesto, estén teniendo, digamos que su dolor y su proceso también, tú también necesitas contención. Entonces, si de pronto eres de las personas que están en ese proceso y sientes que eres tú la persona que tiene que ser fuerte, sientes que eres tú la persona que tiene que contener a todo el resto de personas, entonces tienes que saber que muy probablemente necesitas una fuente de apoyo, que quizás esa fuente de apoyo no es ese grupo al que tú estás conteniendo.
¿Listo? Entonces, en ese caso tú tienes que saber que tus emociones, tu dolor también es válido y que si quizás esas personas a las que tú estás conteniendo no son necesariamente las que te contienen a ti, necesitas sí buscar un espacio, una situación, como un entorno que te pueda contener. Entonces, no estás solo en ese proceso y tienes que repetirte a ti mismo o a ti misma o ampliar esa perspectiva de que así sea muy doloroso, si tú necesitas expresar ese dolor, no lo empujes, como que no lo suprimas, sino que necesitas sentirlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que es algo muy recurrente que incluso escucho a pacientes, personas, clientes en estas situaciones o situaciones pasadas. Es como no quiero indisponer a alguien con esto, con mi dolor, no quiero ser una carga no quiero ser una carga para mi familia, no quiero ser una carga para mis amigos con esta situación. Pero en realidad es que necesitas sentir lo que necesitas sentir y necesitas ese apoyo, necesitas ser escuchado también, necesitas articularlo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando lo suprimes, te lo guardas, no te permites sentirlo, tu cuerpo no lo puede procesar, tu mente no lo puede procesar, no se articula. Entonces no se pasa como por el proceso que realmente tiene que pasar para que ya luego sientas como más alivio y que puedas reintegrarte, por decirlo así, a tu vida, que tu vida nunca va a volver a ser la misma dependiendo de la intensidad, la cercanía que tenías con esa persona, pero sí puedes volver a una vida que tenga mucho significado para ti. Entonces, acá es importante también que en estos momentos, si te está pasando eso, estás pasando por en esa situación en ese momento, como que no busques medicar la situación, Netflixear la situación, beberte la situación, comerte la situación. O sea, a esto me refiero a que en muchas ocasiones cuando se suprime ese dolor o esas emociones, es como que la situación o no la comemos, o no la tomamos, o la medicamos, o la Netflixeamos. Entonces, es importante que te observes muy bien, y que ese sentimiento como que no busques suprimirlo o evadirlo con algo más, porque necesitas sentirlo. Y yo sé que puede ser muy difícil, muy doloroso, pero sí es importante que te permitas sentirlo, porque el sentimiento que se guarda siempre, 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 si no se reconoce, luego vuelve más fuerte. Y incluso una sesión que acabo de terminar literal hace 5 minutos, o sea, 3 minutos antes de conectarme acá, hay distintos tipos de duelo, incluso no siempre es una muerte, pero sí como una persona que se va de nuestra vida por X o Y razón. Y en esos casos, en muchas ocasiones, el propósito más adelante se guarda un dolor, se guarda una rabia, o se guardan muchos sentimientos, y el propósito de esos sentimientos no era ninguno diferente a que se sintieran, o sea, llamar la atención para permitirles tener su lugar. O sea, tus sentimientos y tus emociones es importante que tú les des su lugar. Ellos tienen un lugar para algo y por algo existen, y es muy importante que tú les des su lugar, porque si no, ellos se van a hacer sentir más fuertes. Entonces yo siempre quiero que tú te imagines como tus sentimientos. Cuando no los sientes, quiero que te imagines literalmente que ellos se esconden como un zombicito que nunca se muere, una persona que tú entierras viva, un personaje que entierras vivo, pero por algún lado sacan la manito. Y esa manito luego puede ser muy dolorosa para ti, esa manito luego puede traerte mucho, mucho sufrimiento a ti. Entonces es importante que se reconozcan, que le des un lugar a esas emociones, le des un lugar a ese dolor. Y si es necesario llorar, está bien llorar. O sea, como que, y acá, ya ahorita voy a hablarte un poquito acerca como de como un balance ahí que es importante tener, como que sí es importante lamentar la situación, pero el exceso de lamento luego ya puede llevarte como a que sientas que tu vida no tiene sentido, o sea, como que es lo contrario de la vida. Entonces ya ahorita más adelante vamos a hablar de eso, pero para eso voy a hablarte como incluso de unas fases que es importante que puedas reconocer en ti para que te permitas transitar, aceptarlas. ¡Ay, hace rato no sé de mi Dani divina! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú eres consciente de sentimientos, de un dolor que está dentro de ti, pero no lo aceptas, tienes que tener mucho cuidado. Incluso si hay una persona cercana a ti, si tú estás pasando por ese proceso, con una persona, mi Dani divina, si tú estás pasando por ese proceso incluso con una persona y tú eres consciente
de tu dolor y eres consciente del dolor de esa persona y sientes o que tú no lo aceptas o que esa persona cercana tuya no lo acepta, de alguna manera tienes que saber que esa persona necesita apoyo, necesita contención o que tú necesitas contención y que es importante hacer eso visible. Porque si no, por algún lado va a aparecer. Y si no aparece como sufrimiento, como algo en tu piel, como algo físico, como una depresión, como una ansiedad, mira, por algún lado va a aparecer. Entonces, por supuesto, en ese momento pensamos en ese dolor, pero lo que tienes que saber es que también tienes que pensar en ti, porque esa persona, digamos, se fue de tu vida, pero tu vida tiene un lugar, tu vida tiene un propósito, tu vida tiene sentido. Y obviamente acá incluso hablaba con mi clienta, la que estaba pasando por esta situación, y es la parte espiritual tiene un lugar muy, muy, muy importante, pero igual hay unas fases por las que pasamos que no siempre digamos que esa parte de conexión espiritual como que nos va a aliviar al 100%, sí nos puede ayudar a transitarlo de una mejor forma, pero tienes que permitirte pasar por los distintos procesos, ¿listo? Entonces, aquí lo que les iba a compartir es como distintas etapas que es importante que tú reconozcas y tomen un poquito de nota de estas etapas para que las comparto, para que tú puedas en tu propio proceso de dolor identificar en qué etapa te encuentras. Si es algo que ya pasó y pasó hace mucho tiempo, entonces lo que necesito que hagas es que puedas identificar si te permitiste pasar por alguna etapa, si incluso todavía estás en alguna de esas etapas, porque quizás todavía hay algo por procesar. Entonces, ay, mi Juanca divino, mi Lau divina, en verdad que me alegra mucho que estén aquí y pues en verdad todo esto es para ustedes. Si sienten que esto puede apoyar a alguien también en algún momento, compártanlo, que es con todo el cariño. Entonces, por ejemplo, esas etapas, si no se procesan bien, ¿qué puede pasar? Incluso hay veces las personas, no sé, pueden tener un tema de conjuntivitis y en realidad no es algo sino la necesidad de nuestro cuerpo para exteriorizar un llanto, unas lágrimas. Entonces, esto se trata como también de esa conexión con nuestro cuerpo, incluso si eres de las personas que hay veces le cuesta conectar, entender sus propios sentimientos o emociones, concéntrate mucho en conectar con tu cuerpo. ¿Por qué conectar con tu cuerpo? Y esto lo digo porque nos sucede muchísimo y es en esos momentos incluso hay personas que pueden quedar como pasmadas, o sea, es como ni siquiera se sabe qué sentir. Entonces cuando tú sientas que ni siquiera sabes qué sentir, entonces en esos momentos es cuando debes hacer espacio para conectarte con tu cuerpo. En esos momentos es cuando debes conectar con esa sabiduría de tu cuerpo, porque en esos momentos es cuando tu cuerpo te puede comunicar qué es lo que realmente está pasando dentro de ti para que tú ya luego puedas saber cómo procesarlo. Entonces, si incluso no sabes cómo te sientes, no sabes qué sientes, entonces ahí importante conectar con tu cuerpo, ¿listo? Y ahí es importante que te preguntes en todo momento, en este momento incluso si tú estás pasando por este momento, tu familia, alguien, entonces pregúntate qué es realmente lo que estoy sintiendo ahora. O sea, como que date el espacio, incluso tómate un momentito para escribirlo, si es algo que pasó hace tiempo, si es algo que sientes que todavía tiene efecto en ti, entonces, ¿qué es lo que realmente estoy sintiendo? Me siento triste, me siento perdido, me siento perdida, siento ganas de llorar, es decir, ¿qué es lo que sientes? Y a partir de eso, entonces, ok, está bien sentir lo que siento. Incluso puedes conversarlo o puedes invitar a las personas que quieran también es una invitación, que puedan o que, con las que quieras estar acompañado o acompañada en este proceso, o alguien cercano a ti, es como, ok, ¿qué es lo que siento? Y es como, está bien sentir lo que siento, está bien querer llorar, está bien querer lamentarme, está bien, o sea, como que sea que sientas, identifícalo y acéptalo. No busques suprimirlo. Lo más importante, miren, del live que quiero que se lleven de hoy es no busques suprimirlo. Por supuesto que tendrás que ser fuerte, por supuesto tendrás que contener a otras personas, por supuesto que si normalmente tú eres la persona fuerte, que está bien, que sostiene, vas a querer hacerlo. Pero incluso si es alguien que no es netamente alguien súper cercano a ti, pero tú también sientes el dolor, no priorices solamente el dolor de los demás, prioriza también tu dolor porque tú también lo estás sintiendo. Entonces tus emociones, tus sentimientos, no busques esconderlos. O sea, es como de lo más importante. Permítete sentir el dolor que sientas. ¿Listo? ¿Para qué?
para luego cuando tú aceptas ese sentimiento, ese dolor que estás sintiendo, entonces ya luego puedes articularlo, puedes integrarlo, puedes hacer algo más con él, puedes permitir que sea. Y cuando permites que sea, entonces ahí el proceso por el que vas pasando va a llevar a un punto en el que luego ya puedes como continuar tu vida. No de la misma forma, porque si es una persona muy cercana puede que tu vida no vuelva a ser la misma, pero puedes continuar el curso de tu vida, darte cuenta que tu vida puede seguir, puede continuar con felicidad, con significado, así ese dolor esté. Porque ¿qué es lo que pasa? Ese dolor necesita sentirse hasta que luego ya no sea necesario sentirlo, y cuando te permites sentirlo, entonces en ese momento se siente, cuando te permites sentirlo, esa sensación va disminuyendo hasta que ya luego, por supuesto, desde el amor no necesita sentirse. ¿Listo? Entonces ahora sí tienes que saber que siempre tus sentimientos siempre tienen un mensaje para ti. Cuando te permites sentirlos, recibir ese mensaje, procesarlo, articularlo, ya luego ellos se van. Entonces esto es lo que te va a permitir no mantenerte siempre, permanentemente, por muchísimo tiempo más del que necesitas ese dolor. ¿Listo? Entonces, si los evades, ellos luego van a volver más fuertes. Entonces ahora voy a ir como por esas etapas que es importante transitar, o que tú puedas reconocer, ya sea un evento pasado, ya sea algo que estés transitando, como que te permitas reconocer esas etapas. ¿Para qué conocerlas? Para que tú puedas decir, ok, en este momento estoy en esta etapa y está bien, pero me permito transitarla, sé en cuál estoy, y quiero acá decirte que las etapas no tienen que ser todas como en el orden que te las digo, ¿sabes? Es como que puedes saltar de una a la otra. Lo importante es que tú puedas ser consciente de por cuál estás transitando para que te permita sentirla, articularla, y con eso ya tú vas a saber de pronto en qué estado estás, pero lo importante es que lo que necesitas sentir en cada una lo sientas. ¿Listo? Entonces, primera etapa es la etapa de negación. Entonces esta etapa de negación es literalmente como esa etapa en la que puedes hacer como si eso no pasó. Entonces es como que vives tu día y es como que una parte de ti todavía no lo procesa, no lo aceptas, como que no, como si eso no hubiera pasado. Entonces es como esa negación, no aceptación, tienes que saber que es normal. Entonces, por ejemplo, acá incluso sucede muchísimo que no se sabe cómo acercarse a esas personas que están pasando por esa situación, ¿no? Entonces es como, hay veces algunas personas o llegan clientes y me dicen, es que a veces la gente es fría, me dicen como que todo va a estar bien y esto ya va a pasar y ya, pero en ese momento quizás no son las palabras que necesito. Entonces aquí es de pronto también entender que es algo que no se sabe, literalmente dependiendo cada persona cómo esté, cómo acercarse a las personas. Y tú tienes que saber en tu proceso personal que muy probablemente las personas no puedan entender en la etapa en la que tú estás, y por lo tanto hay veces no te puedan entender, y eso en verdad está bien. Lo importante es que si tengas ese espacio de contención, listo, como de ser escuchado. Entonces, primera etapa de negación, es una etapa totalmente normal. No sientas hay veces como que estás loco, no sientas hay veces que es como algo extraño, como que tú sientas como si no hubiera pasado. Es la etapa normal, cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, la dinámica, cómo funciona. Entonces es como si no hubiera pasado. Entonces está bien, acepta esa etapa. Si sientes en este momento como hacer como si no pasó, está bien que sientas eso, listo. Entonces como en este momento siento que no lo acepto y está bien. Y si ya luego entre eso viene como la siguiente etapa, que es como esa etapa que es como más que todo de rabia. Entonces, esta etapa de rabia, ¿en qué consiste? Ahí es como que comenzamos, no sucede siempre, pero sí es muy seguido, pero es esa etapa en la que tú comienzas como a tener rabia con esa persona porque se fue, a tener rabia con el universo, Dios, lo que sea, porque se lo llevó. Y está bien esa etapa también. Permítete sentir la rabia con lo que sea, con esa persona, con el universo. O sea, como que lo importante es que te permitas aceptar esa etapa también y sentir lo que tengas que sentir. O sea, primero es como si estuviéramos, como que quedamos pasmados. Y está bien, es normal. Luego comienza a activarse una rabia. Es normal, permítete sentir esa rabia, permítete expresar lo que sientas con esa rabia. O sea,
Permítete sentirlo. Ya luego, por eso les digo, el orden no es el mismo, pero sí es importante que tú puedas identificar como en cuáles puedes moverte o en cuáles estás. Y es ya esa etapa del dolor, o sea, cuando comienza ya a sentirse más ese dolor, hay veces va primero ese dolor que la rabia, se mezclan y ahí es cuando viene el llanto, la tristeza y lo importante, lo que quiero que sepas acá es como cada etapa debe ser llorada, debe ser sentida, debe ser lamentada, por decirlo así. Cada etapa debe sentirse lo que necesites sentir, es lo que necesites sentir, sobre todo cuando sientes rabia, no busques suprimirlo, porque luego esa rabia vuelve con más fuerza, por algún lado, en algún momento va a volver. Y hay algo acá que obviamente es algo más como el punto de vista aquí de cómo gestionarlo y es esa rabia no la mediques. Es preferible que la hables, ¿listo? Entonces esa rabia busca no siempre medicarla, es preferible que la hables, ¿listo? Entonces es muy feo, es muy doloroso, pero cuando te permites sentirlo es cuando realmente vas cesando, porque cuando por ejemplo recurres de una vez a medicarla, tomártela, comértela, lo que sea, ahí es como que realmente no se ha ido, como que la apaciguaste o la escondiste, le echaste un poquito de tierrita un ratito, pero luego vuelve más fuerte. Entonces permítete hablarla, permítete sentirla, permítete expresarla y luego eso naturalmente, progresivamente va a cesar. Así suene extraño, pero es como cuando te permites sentirlo, luego va cesando hasta que ya luego viene como una etapa de aceptación, cuando te permites sentirlo, lamentar cada una de estas primeras 3 etapas que pueden ir en distintos órdenes, cuando te permites sentirlo, lamentarlo, llorarlo, lo que se necesite, ya ahí es cuando viene la etapa de aceptación. Entonces, en esa etapa ya como que comienzas a aceptar la situación y cuando ya comienzas a aceptarlo, igual lo vives, lo lamentas, lo lloras, lo que necesites hacerlo, ya luego viene la etapa de poder seguir adelante, ¿listo? Porque en esos momentos, mientras transitamos esas etapas, es como que podemos sentir que no podemos seguir adelante y cuando no nos permitimos sentirlo ni transitarlas, es cuando como que seguimos adelante sin sentirlo, más adelante eso puede traer consecuencias muy importantes para nuestra vida. Entonces, sí, te pasó en algún momento que tuviste alguna pérdida, no pasaste por estas etapas de la forma en la que tú sientes que debiste haber pasado, entonces probablemente luego vengan más intensas, más fuertes y traigan más consecuencias. Entonces si tú estás en este momento en esa situación, es importante que lo afrontes, es importante que te des el permiso de sentir lo que tengas que sentir. Si necesitas soporte, apoyo, ser escuchado por algo, por alguien, así haya sido algo que haya pasado hace mucho tiempo, pero sientes que no se ha procesado, no tardes en hacerlo, porque las consecuencias que eso puede tener en toda tu vida, créeme que vuelven como mucho más fuertes. Entonces recuerda, tus sentimientos, tus emociones, tu dolor tiene un lugar y necesitas darle ese lugar, ¿listo? Entonces acá hay algo importante y es el dolor excesivo es como un enemigo de la vida, pero el lamento excesivo también es un enemigo de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando no nos permitimos sentir cada etapa, vivirla, puede que ese lamento, incluso de forma silenciosa, se extienda. O sea, como que ese lamento se vuelva algo excesivo de manera explícita, de manera implícita, conscientemente o no conscientemente. Entonces, cuando tú te permites entender en qué etapa estás, te permites sentirla y aceptarla, es mucho más fácil que ya luego puedas continuar, seguir con la vida y avanzar de una forma, por decirlo así, sana. Que lo que te digo, no es que vaya a ser la misma de antes, pero puedes continuar. Pero ya cuando hay un punto de lamento excesivo, entonces cuando pasa ese lamento excesivo, cuando no nos permitimos aceptar o pasar por estas etapas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando está ese lamento excesivo? En ese lamento excesivo es cuando comienzas tú a pensar o sentirte culpable si continúas con tu vida, o de pronto sonríes o ríes por algo y te sientes culpable por sentir que te ríes por algo. Porque sientes que si te ríes o si eres feliz por X o Y razón, entonces estás traicionando a la persona que se fue. Tienes que tener cuidado con esta parte
Hay que tener cuidado con esa parte porque realmente si tú te sientes culpable por sonreír o por disfrutar de tu vida, eso ya es como el lamento excesivo, que ese es el enemigo de tu vida. Entonces ahí es cuando es importante que transites por estas etapas para que ya luego puedas continuar con tu vida sin sentirte culpable o traicionando a esa persona que se fue, porque tú mereces vivir, mereces continuar. Está bien llorar. Y aquí ya voy a ir terminando el live como diciendo, como es normal, o sea, si tú amas a alguien, es normal que sientas esa tristeza, es normal que sientas ese dolor, debes darte el permiso, pero sobre todo permitirte, darte el permiso de sentirte contenido, de sentirte escuchado, de hablarlo. Incluso si tú conoces una persona que está pasando por lo mismo y esa persona es de las personas que tiende a creer que ella tiene que ser fuerte siempre, por favor, de pronto no tienes que ser tú, pero invítala a que así sea con alguien, con un amigo, con alguien externo o con un grupo, o sea, así sea ajeno a su familia, que pueda exteriorizar lo que siente para que le pueda dar un lugar a ese dolor. No importa si eres hombre o mujer, independiente del rol que tú tengas en tu entorno, en tu familia, lo importante es como que sientas, cuando te permites sentir, vas a estar bien, y aunque en este momento o en algún momento sientas que eso no cabe en tu cabeza, permítete identificar en las etapas en las que estás. No tienes que estar solo en ese proceso y digamos que ya a nivel de otras herramientas que es importante que tengas presente, y es como en esos momentos de tristeza, pide apoyo, así sea como para que te apoyen, no sé, si pierdes el apetito, apoyo para que no te vayas a descompensar en esos momentos, sí o sí, para que tu organismo no se descompense tanto. Es importante que compartas tiempo en la naturaleza, es importante que tomes el sol, es importante que sientas el dolor, pero que sientas que lo puedes hacer en un espacio seguro, no siempre aislado. Igual permítete sentir lo que necesites sentir, pero sí es importante que le des como un soporte, una estructura a tu cuerpo, a tu fisiología, a tu biología, a tu mente también, para que no se descompense internamente, químicamente, de forma tan drástica. Entonces, así sepas que estás triste, así sepas que estás por un dolor profundo, permítete, porque te lo mereces, porque lo necesitas, tomar el sol, hidratarte bien, mantener en la medida en lo que lo sientas como esa estima por ti mismo, porque obvio está la situación de dolor que puede que incluso no quieras hacer nada por tu vida, pero en esos momentos sí busca también desde esa partecita consciente como ayudarte, como contenerte, así sea difícil, o si no lo puedes hacer por ti mismo, pídele ayuda a alguien que te ayude a hacerlo. Si sientes que por ti mismo en este momento no te puedes sostener, pídele ayuda a alguien, pide ayuda, compártelo, comunícate, porque tú también mereces continuar tu vida, sí, transitar, sentir, pero sobre todo tienes que saber que digamos que también es algo químico, y obviamente acá está lo emocional, pero también mi labor es darte otro punto de vista racional, y es, por supuesto, químicamente nos desbalanceamos mucho, te desbalanceas mucho internamente, entonces es apoyarte de tu entorno, de la naturaleza, para que puedas sobrellevar la situación de una forma más, digamos, que no te lleve tanto como a los sótanos, a la oscuridad. Y bueno, entonces estas son como algunas cositas que les quería compartir en estos minutos. Por supuesto, hay muchas más cosas, es un tema súper profundo. Si en algún momento sientes que necesitas apoyo, no dudes en apalancarte de personas que te puedan contener, que te puedan ayudar, a transitar ese dolor. Para eso estamos también. Entonces, no tiene que ser un terapeuta específicamente, pero sí en ese momento necesitas mucha conexión y contención. No vivas ese dolor solo, permítete hablarlo, permítete sentirlo. Si hay alguna pregunta puntual que sientan que necesitan apoyo no duden en escribírmela. Y bueno, si tú eres una persona que está pasando en este momento por una de esas situaciones, de corazón, deseo que te permitas sentir lo que necesitas sentir en las etapas, identificar en las etapas que te acabo de compartir. Siento mucho tu dolor. Quizás
no se entiendan muchas cosas, pero busca cultivar muchísimo, muchísimo como esa partecita espiritual, más aceptar lo que tengas que sentir. Hoy hablaba incluso con mi Nati, que esa parte espiritual nos ayuda a avanzar más rápido, como por decirlo así, no sé si rápido de una forma específica, que no significa que sea menos dolorosa, pero de una perspectiva en la que puede doler menos. Entonces, cuando lo ves incluso desde ese punto de vista, desde ese contenedor espiritual, como que te permites no sentirte tan solo en ese proceso. Y bueno, hay muchas cosas más, pero lo más importante desde este punto es que te permitas transitar las etapas, aceptarlas, sentirlas, lamentarlas, y eventualmente el dolor va a ir cesando y vas a estar bien. Entonces, espero que algo de este live te haya apoyado. Si hay alguien en tu mundo que sientas que le pueda apoyar estas cositas puntuales que busque transmitir en estos minutos, compártelo. Si hay alguien cercano que está pasando, busca contenerlo, apoyarlo, escucharlo. No buscar que el proceso de esa persona sea de una forma en específica. El proceso de cada quien es un proceso diferente. Lo importante es que aceptes tu propio proceso y que te permitas sentir y escuchar cuáles son tus necesidades en este momento. ¿Listo? Si sientes que es algo que ya pasó hace mucho tiempo y que en este momento está teniendo un impacto o un efecto en tu vida, entonces es importante que le comiences a dar un lugar a esas emociones para que puedan tomar su tránsito natural, como una olita. De pronto en algún momento de tu vida no le permitiste a esa ola seguir su tránsito, no le permitiste sentir, ahí quedó. Entonces quizás pueda ser un momento para que vuelvas a, ok, esta olita dónde quedó, en qué partecita quedó, y hacer lo que tenga que hacerse para que pueda transitar ese dolor y ya luego salir. ¿Listo? Entonces, amores, gracias por estar aquí. Espero que este live les traiga algunas perspectivas que les puedan ayudar en este proceso. En verdad, una pérdida, un duelo, nunca va a ser sencillo, pero sí tienes presente como tu integridad, lo que tú eres, tu propio proceso, puedes sobrellevarlo de una mejor forma. Entonces, gracias por estar aquí. Les mando un abrazote gigante. Y ya, nos estamos viendo. Adiós. Mi Nati divina, con todo mi amor, y sabes que aquí estoy para ti, lo que necesites. También te quiero muchísimo, mi Nati, y es con todo el amor. Un abrazote.